Ahí estamos grabando. Bueno, a ver, algunas cuestiones que estuve mirando hoy respecto de las fechas, para que vayan agendando, pues ya estamos entrando en junio. El trabajo se entrega y se presenta, ahora vamos a hablar de qué es esto de la presentación, el 8 de julio, ¿ok? Así que de acá en adelante tenemos un mes, poquito más de un mes. O sea, 4 o 5 encuentros más. ¿Qué significa esto de presentarlo? Significa que es una clase, la del 8 de julio, en la que vamos a volver a estar todos juntos y donde cada uno va a hablar, va a contar su trabajo, va a hablar de las principales dificultades que tuvo, de cómo las resolvió, de a qué conclusiones llegó. Más que nada dar cuenta del proceso y de qué cosas fue encontrando, ¿no? A modo de balance, si quieren, y también como de balance y de puesta en común, ¿sí? Para que todos empecemos a tener idea de qué es lo que fue haciendo cada uno y si las dificultades fueron comunes o no. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la semana que viene, o la otra, tendría que ver, nosotros ya no vamos a tener más encuentros grupales. Lo que vamos a empezar a tener, que un poco ya esta semana con algunos arranqué a raíz de pedidos concretos, es como encuentros más chicos o incluso tutorías personalizadas. Porque yo lo que tengo que empezar a hacer ahora es como una etapa de seguimiento, trabajo por trabajo. ¿Se entiende? Entonces ya no tiene mucho sentido de hablar de cuestiones generales para todos, sino que ya vamos a empezar a hablar de la última etapa, que es la escena enunciativa y los efectos de sentido, pero en cada uno de los trabajos que ustedes están llevando adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están más o menos en situación? Mientras estoy admitiendo gente para que entre. Ahí estamos. También quiero tener como una idea, igual ya con los avances tengo alguna idea, pero sobre qué gente ya no está con nosotros, por llamarlo de alguna forma. Así que déjenme tomar un toque de asistencia. Estefanía, vos sos Romero, ¿no? Siempre te pregunto lo mismo, pero como solo me pones el nombre de pila. Sí, profe, perdón. Juana, está bien. Bueno, con algunos fui hablando en el transcurso de esta semana y en la medida de lo posible vamos a tratar de que por lo menos todos tengan un encuentro personal en base a las dudas. A ver, tiene mucho más ganancia un encuentro personal en la medida en que ustedes tengan avanzado el trabajo y tengan dudas concretas que si arrancamos de cero, digamos, ¿no? No sé si esta semana pudieron avanzar algo más allá del parcial, si pudieron volver a mirar las devoluciones que tuvieron de la semana pasada. Si tienen alguna pregunta y si no, vamos directamente a lo que sería el texto de Steinberg. Yo, profe, tengo una consulta. Macarena, sí, te escucho. Sí, yo me iba a basar en un soporte audiovisual, pero bueno, estoy complicada para conseguir de todas las décadas publicidades. O sea, si bien en YouTube hay material, falta un poco más. De cualquier manera me metí a unas páginas en donde lo puedo llegar a conseguir, pero si no es así, por ahí voy a tener que virar un poco el trabajo. No sé, estoy justo con eso, pensando en eso. Sí, a ver, tengamos en cuenta esto de la factibilidad de acceso, ¿no? Porque lo vas a Sí, tener que tener como a mano y de ver muchas claro. veces. Entonces por ahí no tiene que estar en una plataforma online o on demand, que aparezca, desaparezca. Claro. Digo, incluso sería interesante que te lo puedas descargar. Sí, Viste que sí, hay sí, los que tengo ya programitas. los tengo descargados y estoy buscando en otra página a ver si los puedo, o sea, en una página así le estoy pidiendo ayuda a un amigo que sé que los puede llegar a conseguir en la web, Ajá, la Deep porque Web. son como re interesantes, claro. En Eh, la Deep Web. bueno, voy a ver. Bueno, Exacto. avísame, o sea, ¿qué te implicaría? ¿Cambiar de tema o cambiar de marca? No, 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 con las marcas no, porque ya en la selección previa tuve en cuenta las que más información había en Ah, diferentes trabajos, en YouTube y demás. perfecto. Eh,
Así que bueno, te voy manteniendo, nos vamos hablando por mail, cualquier cosa. Pero Bueno, sí, o lo que necesiten. A ver, les cuento algunas cosas. Esta semana hablé con Juana, con Pablo, con Maite. Ahora después de clase me voy a quedar con Daniel y con Violeta. A ver, en la medida en que ustedes requieran soporte, eso está disponible. Si lo podemos resolver en el horario de la clase, obviamente mejor porque nos organizamos todos. Pero en la medida en que siga habiendo clases grupales y ya empieza a haber la demanda de seguimientos personalizados, bueno, nos coordinamos un ratito y hacemos reuniones más personalizadas. Pero no se dejen llegar hasta la última semana de julio. Digo, vamos como atajando las dificultades que vayan apareciendo a medida que aparecen para poder resolverlas y destrabar procesos. Me parece que es lo más interesante para que ustedes no se queden como trabados en una parte ni avancen como pedaleando en el aire, ¿no? En el vacío. Bueno, la clase de hoy está, como pudieron ver ya en el práctico, ya arrancamos en la recta final, digo, entrar en junio es prácticamente la última parte de clase, porque ya después julio es entregas y evaluaciones y nada más. Ah, una cosita más. El trabajo se entrega el 8 y se defiende el 15. ¿Qué significa que se defiende? Que ustedes tienen distintas situaciones en sus respectivos prácticos. Digo, el práctico se aprueba con 4, eso está claro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. perfecto. Bueno, obviamente falta toda la evaluación del tramo 2 y toda la evaluación del tramo 3 y otras notas, digamos, que funcionan a modo de involucramiento, compromiso, seguimiento de la materia y demás, como para tener una nota final de práctico. Pero uno puede terminar al final un práctico con 7, 8, 9 o 10, ¿no? Con lo cual ya le da como un camino para la promoción bastante más liberado que aquel que terminó con 4 o 5. Que igual aprobó el práctico, pero que tiene que hacer mucho esfuerzo en el teórico para poder, digamos, tiene que hacer un excelente trabajo de teórico para poder después combinar las dos notas y poder promocionar la materia. ¿Por qué digo esto? Porque de esta materia hay mucha gente que va a final, mucha gente que va a final. Y eso no significa absolutamente nada, digamos, no es grave, no pasa nada, nadie murió en el camino. Las nuevas generaciones de la facultad han perdido la práctica de ir a final, pero ir a final es lo más normal. Lo que es anormal es promocionar, ¿sí? Entonces ustedes están acostumbrados a que promocionan. Bueno, en cultura en general se va a final. Ir a final no es nada más que presentar el trabajo y volver a hablar de la materia en función del trabajo. Siempre es con el trabajo en mano, ¿no? El trabajo del teórico en mano. Entonces, la gente que no ha hecho el teórico, el trabajo lo tiene que hacer igual. El teórico no es obligatorio, pero el trabajo lo tiene que hacer igual para presentarse a la mesa. Y defienden el trabajo aquellos que tienen que hacer este esfuerzo. Digo, si ustedes tienen un práctico de 8 y un trabajo de 8, trabajo teórico de 8, no necesitan ir a coloquio de defensa. Ya está, cierran ahí la nota. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que me está preguntando si puede mejorar la nota del tramo 1. No, las notas no se mejoran, las notas es lo que lograron hacer. Después, obviamente, tienen 3 instancias de parcial en el práctico, con lo cual tienen posibilidades de, si hicieron un flojo tramo 1, ponerse más las pilas con el tramo 2 y ni hablar con el tramo 3. Y después siempre queda la instancia del teórico. Esto para llegar a la promoción, para que no desbarranquen, porque si sienten que no llegan a la promoción, colapsa el mundo. Digo, se ha puesto gente a llorar porque tiene que ir al final, y eso no pasa nada. Al final no es nada más que, es como la última clase de defensa, nada más que en vez de el 16 de julio es el, no sé, 15 de agosto o 16 de septiembre en cualquier mesa de final. Lo que sí les pido es que no dejen que la materia se les pase del año, ¿sí? Porque como ahora la tienen fresca, después, a medida que pasa el tiempo, es una materia a la que cuesta volver. Igual tienen un montón de material de feedback que, bueno, en otras oportunidades no tenían. Pero digo, queda mucho camino por recorrer. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente estamos en una etapa en la que lo único que veo son bajas.
¿no? O sea, ya sé con qué gente voy a encontrarme hasta el final del camino. Y ya veo gente que abandonó, pero en la primera de cambio, o sea, en un tramo 1 que no terminó de salir bien, ¿no? Estoy recibiendo muchos menos trabajos del tramo 2 de lo que lo recibí del tramo 1. Está bien, falta todo el día de hoy, pero hay gente que no está apareciendo en ninguna instancia y eso me preocupa. Así que si ustedes, habrá que he descubierto que ustedes hablan entre ustedes, no dejen que los compañeros se caigan, porque todavía falta mucho y porque lo peor que puede pasar es que no promocionen, pero que sí lleguen al final con un trabajo más o menos bien, más o menos terminado, pero que puedan defenderlo en una instancia de final. En tal Perdón, profe, caso, sí, Anto. perdón, en relación con eso, Macarena, iba a sí. preguntar algo. No, porque en mi caso, yo que estoy trabajando con publicidad, me quise Sí, contactar con Mati Coria, que lo había visto en la última vez que lo vi por sí. acá, Y no, fue la vez que seleccionamos sí. lo que íbamos a trabajar. Y bueno, después no lo pude encontrar más. Quería hablar con él porque sabía que era uno de los pocos que estaba haciendo lo mismo que yo, nada, para poner en común y No sé nada de hacer Mati. un zoom, algo. Claro, estoy en la misma que vos. No sé nada de Mati y a Claro. ver, te podría decir si tengo algún trabajo de avance de Mati. No mandó el Claro, porque como no avance, tengo no mandó tampoco el su avance del teléfono. 1. No mandó el Claro, avance está del bien, 1. Digo, está bien. nosotros estamos viendo un desgranamiento. Obviamente que el desgranamiento es lógico. Pero porque, digo, por la situación, por la virtualidad, obviamente un desgranamiento es lógico, pero me parece que hay algo entre esto, la evaluación del tramo 1, que el avance es un borrador, o sea, nos podemos equivocar 42 veces, ahora es todo el tiempo de equivocarse, todo este mes es para equivocarnos, para mandar fruta y cortar, para decir, bueno, hasta acá se me ocurre que puede pasar esto y cortar, ajustar, todo este mes es para equivocarnos, así que digamos, no tengamos ese miedo de tener de que todo tenga que estar bien, porque para eso van las devoluciones, para que entremos como en un proceso de trabajo mancomunado, de trabajo conjunto, ¿sí? Eh, y lo mismo con las evaluaciones del parcial, no sé cómo les fue, pero eh, yo en general lo que vi en la evaluación del tramo 1 es que hacen más agua los que no le dan tiempo a la materia. Digo, si le das tiempo a la materia no hay manera de hacer agua, porque lo que se pregunta está en los textos. Digo, me parece que lo que falta todavía por ahí es un ajuste de tiempos. Bueno, el tramo 2 es el momento de decir, no pude. La verdad que Nietzsche fue un tipo que no me pude apropiar mucho de Nietzsche, pero con Verón voy de cabeza. Bueno, o sea, tenés un 4 en el tramo 1 y un 10 en el tramo 2, ya está, ni tenés que recuperar el tramo 1, ¿se entiende? O sea, no pasa nada. Pero mandé mucha pedido de recuperación y como que se desinflan y se van. Y bueno, nada, así no, hay que trabajar más las frustraciones, muchachos. Bueno, vamos con Steinberg. ¿Pudieron ver el video de Ulises, que es muy didáctico y que además dejó un PDF muy bonito ahí en el aula con apuntes y ejemplos? Sí, profe. ¿Sí? Joya. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué entendieron de Steinberg? ¿Y por qué podríamos pensar que es importante eh, para esto, para nuestro trabajo final? Para no confundir género con estilo. Por ejemplo, no confundir género con estilo. Está muy bien. Sí, son dos cosas distintas. Pero ¿qué pasa con el género en el marco de lo que venimos hablando? Digo, la pregunta sería, ¿cómo podemos relacionar Verón, que ahora ya lo tienen recontra leído por el parcial y demás, con la propuesta de Steinberg? Me banco el silencio, me banco el silencio. Por lo que yo entendí que fue bastante limitado realmente, porque la clase de Ulises me confundió mucho y el texto, bueno, ni hablar, pero soy corta. ¿Sí? ¿Te confundió más la clase de Ulises? No, es que lo llevó por ese ejemplo que es como tan ajeno a lo que yo estaba pensando, que como que, no sé.
pero bueno, lo voy a ver de vuelta después. Que Steinberg dice como que hay que analizar el género desde esa idea tripartita, digamos, que me parece que se relaciona con lo que Verón dice de las condiciones de producción y la relación interdiscursiva de los metadiscursos y eso. ¿Puede ser? Nosotros venimos viendo desde hace ya un par de clases, cómo funcionan los metadiscursos a la hora de identificar las marcas en las superficies textuales, ¿no? Vamos a hablar bien con términos de la sociosemiótica, ¿no? La propuesta de Verón es la identificación, la propuesta metodológica es la identificación de marcas en las superficies textuales. Ya tenemos todo claro a qué le estamos refiriendo con paquete textual y superficie textual, ¿no? Pensando cada uno de nuestros productos seleccionados para el análisis. ¿Sí? ¿Siguen? Le hablo a pantallas muertas, así que por favor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno. Voy a habilitar el chat, así por lo menos los leo en el chat. Nosotros estamos viendo entonces que es posible rastrear marcas en las superficies textuales de distintos metadiscursos que ustedes están investigando, como son los de las características del lenguaje, los de las características del dispositivo y los de las características del tipo discursivo. Ficción, publicidad, hasta ahí llegamos. Muchos avanzaron, y es más, empezaron por el género, cuando, insisto, con esta imagen hojaldrada del análisis, ¿no? Como un primer lugar es el lugar del análisis del lenguaje o del soporte. Y si quieren, lo último que vamos a mirar es el género y el estilo, y lo enunciativo, si quieren. El estilo nos da directamente paso a lo enunciativo. Pero ¿qué pasa? El género, los géneros, ahí sí vamos a hablar, porque nosotros nos pusimos de acuerdo hasta tipo discursivo, pero cuando ya vamos hacia los géneros, cada uno tiene como su propio género. Ahora bien, ¿cuáles son las particularidades generales del género? Me gustaría que puedan tener a mano el texto de Steinberg, porque hay ahí una definición, digamos que él la resume en 5 o 6 líneas, pero que cada partecita es todo un mundo que abre. Primera condición, primer punto a tener en cuenta, los géneros funcionan en el modo de análisis propuesto por Verón como una condición de producción más. ¿Sí? Es un discurso que describe un género particular, pero que en el momento del análisis funciona como un metadiscurso, es decir, como una condición de producción más. ¿Por qué? Porque a la hora de producir mensajes, a la hora de producir ficciones, a la hora de producir productos textuales, esas restricciones que establece el género deben ser tenidas en cuenta para no irse a otro género. Porque los géneros establecen, si quieren, algún tipo de límite entre los distintos discursos sociales que circulan en la sociedad. Entonces, ¿son los géneros previos a los discursos o los discursos son previos a los géneros? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Ustedes consideran que los géneros son previos a la producción discursiva o que la producción discursiva es previa a la clasificación genérica? No, los discursos previos al género. Ajá, ¿por qué, Vicente? No leí, perdón, pero yo supongo que son los productos los que después de tener unos patrones similares configuran el género. Está muy bien, está muy bien. Para no haber leído, está más que bien. Así como dice Vicente, lo que propone Steinberg es un principio ordenador de la gran variedad y heterogeneidad de producción discursiva. Nosotros venimos hablando desde Peirce, esto de que la producción social de discursos es muy variada, es muy heterogénea, es infinita, es dinámica. No tiene nunca un momento de cierre, no tiene nunca un momento de final. Cada uno de nosotros en cada intercambio discursivo está produciendo nuevos discursos.
y además está actualizando discursos previos y está generando un discurso que luego va a ser discurso previo de otro discurso, esta condición de la red que es la reticularidad y la interdiscursividad permanente, ¿no? La red no es solo un lugar donde todos los discursos conviven interrelacionados entre sí, sino que además establecen diferentes relaciones entre sí. Entonces, un discurso que hoy es mi objeto, mañana en realidad es mi condición de producción de otro discurso. Digo, esa permanente producción social de discursos, permanente producción social de sentido, requiere, según la mirada de Steinberg, algunos principios ordenadores para el análisis. Digo, si uno se enfrenta a esa montaña de discursos, la mirada analítica requiere principios ordenadores. O sea, lo que él propone en este libro, que es el análisis de los medios masivos, la semiótica de los medios masivos, es justamente pensar juntos algunas clasificaciones que operan en lo social de esa heterogeneidad discursiva. ¿Por qué digo que operan en lo social? Porque los géneros son clasificaciones, pero son clasificaciones de tipo social, es decir, no son taxonomías científicas. ¿Se entiende la diferencia? No es que estamos frente a un mueble de un laboratorio donde entonces tengo, no sé, el discurso A, la tipología del discurso A, la tipología del discurso B, la tipología del discurso C, y que luego voy al mundo de lo social, a la dinámica de lo social, y encuentro discursos A, discursos B, discursos C, que los puedo rápidamente taxonomizar de una vez y para siempre. No, obviamente los principios clasificatorios también tienen una dinámica social. Pero, bueno, son instancias de agrupamiento, ¿no? Intentos de agrupamiento. Paréntesis, con la velocidad de la producción discursiva, la velocidad de la época, más la velocidad, digamos, producto del avance de las nuevas tecnologías y demás, cada vez hay más producción discursiva, todos somos productores de nuestros mensajes, bueno, cada vez más esos límites entre A, B y C empiezan a desdibujarse más. Cuanto más producción discursiva hay, más dificultad para clasificar, ¿sí? Este texto que ustedes tienen de Oscar Steinberg es un texto del año 91, no es un texto actual. Digo, pasaron 30 años. Sin embargo, es un texto que sigue sirviendo porque esa definición de género no la volvimos a encontrar y sigue habiendo muchísimos trabajos sobre estos intentos de clasificación o de ordenamiento. Ahora, si están en la página 37, ¿viste? Donde arrancan las definiciones de género, ¿todos me siguen por ahí? ¿Sí? Sí, profe. Joya. Bueno, ahí donde tenemos ese primer párrafo, está habla del carácter de institución relativamente estable. O sea, los géneros, a diferencia de los estilos, como bien decía Juana, todo el tiempo hay que pensarlos como en combo, los géneros son estables, relativamente estables. Toda la estabilidad que se le puede pedir a una clasificación social. Eso no quiere decir que sean canónicos. Hay una diferencia entre estabilidad y canon, ¿no? A ver, son instituciones sociales relativamente estables. ¿Qué quiere decir? Que se sostienen en el tiempo. En un tiempo, uno puede decir relativamente largo. De hecho, nosotros hoy podemos hablar de body cop y, si quieren, es un subgénero del policial de los 90. O sea, podemos hablar de un género que se ha sostenido durante 30 años. De hecho, muchos de los géneros que ustedes eligieron son géneros que tienen una historia, es decir, que se han sostenido durante más de 30 años, se han sostenido mucho tiempo. Y al mismo tiempo, hay géneros que tuvieron una vida más o menos larga y que desaparecieron. ¿Sí? De hecho, ahí
Steinberg más adelante en el libro va a hablar del spaghetti western como uno de los géneros que desapareció, digamos, no se produjeron más mensajes en esa clasificación, que pudieran pensarse en esa clasificación. O sea, los géneros nacen y los géneros mueren, pero viven un tiempo relativamente estable. Insisto con esto de lo relativo de la estabilidad, porque, por lo que dije antes, en una sociedad cada vez más veloz y acelerada, esa estabilidad es leída de diferente manera. No es lo mismo pensar en estabilidad en los 80 que estabilidad en 2021, ¿no? Tampoco para los géneros. Pero en principio siguen sirviendo como un principio clasificador de una institución relativamente estable. Bien, que para Steinberg se definen como clases de textos u objetos culturales. Acá estamos pensando en toda la variedad discursiva social, digo, desde conversaciones sí, hay géneros, la conversación es un género en sí mismo, digamos, pero uno puede analizar con la perspectiva del género, desde intercambios discursivos personales hasta productos mediáticos complejos, ¿sí? Él acá le está preocupando, como a todos los intelectuales de la semiótica de la década del 80 y del 90, lo que le preocupaba era lo que veían del avance de los medios masivos, ¿sí? O sea, en ese contexto están pensando lo que están pensando de la teoría. Lo que les preocupaba era justamente no la llegada de la televisión, sino cómo los medios masivos iban ocupando un lugar cada vez más central en la producción de discursos sociales. Objetos, culturales, discriminables en todo lenguaje o soporte mediático. Es decir, ahí ya hay un principio de discriminación. No es lo mismo pensar en géneros literarios que en géneros de medios masivos, que en géneros de ficción, ¿sí? No es lo mismo. O sea, vamos a encontrar que hay distintas clasificaciones. Y que justamente es en el campo de lo literario donde Bakhtin es el primero que va a hablar de géneros discursivos de la narrativa literaria. O sea, Steinberg, si quieren, un metadiscurso que funciona sí, estoy grabando, Macarena. Genial, gracias. Un metadiscurso que le funciona de condición de producción a Steinberg justamente es el de Bakhtin. Ven que tienen acá abajo la referencia, el problema de los géneros discursivos. Fíjense que Bakhtin está pensando en el problema de los géneros discursivos desde la literatura ya en el 82, o por lo menos ahí escribe el libro. Entonces, es desde ese lugar que Steinberg dice, ¿y por qué si se puede hacer una clasificación de géneros en la literatura, yo no puedo pensar en un principio clasificador o en una definición que me permita clasificar textos de producción masiva? Recuerden que ellos están en plena época de legitimación de los medios masivos de comunicación como actores sociales productores de discursos hegemónicos. ¿Voy muy rápido? No se piden que grabe. No, profe, muy bien. Bueno. Bien. No, está bien, yo pido siempre que graben porque después para volver a mirar la clase, más que nada. Bueno, joya. Que presentan, vuelvo a retomar la definición entonces. Una institución relativamente estable. Ha sido reiteradamente señalado el carácter de institución relativamente estable de los géneros que pueden definirse como clases de textos u objetos culturales discriminables en todo lenguaje o soporte mediático. Fíjense que acá Steinberg de nuevo vuelve a decir lenguaje o soporte, o sea, los usa indistintamente, que presentan diferencias sistemáticas entre sí. A ver, esas diferencias sistemáticas son las que nos permiten justamente clasificar, porque uno ¿cómo clasifica? No clasifica desde las homogeneidades, clasifica desde las diferencias, ¿no? O sea, cuando uno vale A, cuando no vale B, ¿sí? Principio clasificatorio saussuriano, si quieren. Entonces, lo primero que tengo que identificar son esas diferencias sistemáticas, es decir, que se repiten en el tiempo y que establecen las diferencias entre un género y el otro.
Fíjense que siempre el lugar de la diferencia es el lugar que me permite ordenar la diversidad. No es el lugar de la homogeneidad, es el lugar de la diferencia, el que permite tener principios ordenadores. Pero estas diferencias tienen que tener estabilidad y regularidad. No pueden ser diferencias azarosas y que luego no se repitan. Porque si es una diferencia que luego no se repite, no me permite que sea sistemática. ¿Sí? Entonces, tienen diferencias sistemáticas entre sí, o sea, entre género. ¿A qué me refiero? Hay características del género dramático, hay características del género comedia, hay características del género policial, hay características del género de terror. Ahora, la diferencia entre el drama, la comedia, el terror y el policial tienen que ser diferencias sistemáticas, que siempre aparezcan esas diferencias, ¿sí? Por esto de la estabilidad en el tiempo. Por eso se dice que los géneros hacen sistema en sincronía. Repito, los géneros hacen sistema en sincronía. ¿Sí? Yo puedo establecer determinada mirada clasificatoria como en géneros que conviven en un mismo tiempo. ¿Sí? Y que en su recurrencia histórica, y eso de nuevo, esa frase es muy importante en esta definición, ¿cómo establezco esas diferencias sistemáticas? Porque los géneros tienen recurrencia histórica. Es decir, hubo un momento no discriminable para nosotros, pero podemos suponer que en la red hubo un momento del primer discurso que puede ser pensado o clasificado como género drama. Supongamos. Bien, luego tiene que haber muchos otros. Con el tiempo tienen que seguir repitiéndose esas características en otros discursos. A eso se refiere con la recurrencia histórica. La recurrencia histórica no es más que aquello que nos permite identificar rápidamente, como en una especie de zapping propio, cuando estamos frente a un producto dramático, cuando estamos frente a un policial, cuando estamos frente a una comedia, cuando estamos frente a un sitcom o cuando estamos frente a una biopic. No necesitamos ver todo el producto para entender la clasificación. Por eso es un principio ordenador. Porque por su recurrencia histórica nos da elementos suficientes como para que nosotros, con pocos minutos de visualización, entendamos perfectamente en qué cajita poner ese discurso, ¿sí? En qué lugar del orden de la clasificación poner ese discurso. Y después, obviamente, voy a encontrar cuestiones que se repiten históricamente y obviamente voy a encontrar diferencias porque los géneros no son estáticos. Son relativamente estables, pero no son estáticos. Con lo cual, bueno, no es que voy a encontrar productos muy estereotipados dentro del género que no se corren ni un poquito y luego voy a encontrar productos, si quieren, más audaces, donde obviamente pongo en juego un diálogo de géneros, ¿no? Creo que con Pablo hablábamos de eso en la reunión de la semana pasada, donde él encuentra que en sus productos, bueno, sí, pertenecen a un gran género, pero que luego son discriminables algunas regularidades que pertenecen a otros géneros. Yo les diría que a esta altura la hibridación de géneros casi es una situación mucho más normal que los géneros puros, ¿no? Que no buscaría pureza del género. ¿Sí? Insisto igual con esto, son un principio clasificatorio analítico, con lo cual parece que nunca estuvo el objetivo de encontrar la pureza del género. Pero sí es verdad que hay productos que se ajustan más a la lógica del género y otros que, sin irse del género, avanzan. Entonces, en su recurrencia histórica instituyen esto que yo les digo, las condiciones de previsibilidad. ¿Qué quiere decir las condiciones de previsibilidad? Que nosotros establecemos un horizonte de expectativas que después efectivamente se cumplen. Con nosotros como consumidores, quiero decir, ¿no? Que
cuando uno está frente a una comedia dramática, es esperable, porque ¿qué tenemos como sujetos permeables a los discursos sociales? Tenemos mucha comedia romántica encima, digamos, tenemos mucha producción discursiva encima. Entonces, aunque no nos pongamos como analistas, que esa es la dificultad que en todo caso nos propone la materia, como simples consumidores, nosotros tenemos mucha comedia dramática encima. Entonces sabemos que va a haber una situación de amor, que en general va a haber obstáculos, que la estructura narrativa se arma desde la presentación de los personajes, que se llega a un clímax. Digo, quizás lo que no tenemos es como la teoría del funcionamiento de la ficción. No sabemos qué eso que se llama clímax, pero cuando miramos un poco más, resulta que todo eso ya lo sabemos distinguir. ¿Se entiende? Lo sabemos ver. Sabemos distinguir cuando es un momento muerto de la película y digamos, sabemos perfectamente en el uso que hacemos de los géneros cuando en una película ni conviene poner pausa, te levantás el mate y no te perdés de nada, y cuando no te podés mover del sillón. Eso lo sabemos, aunque no sepamos que se llama clímax, lo sabemos igual, digamos. O sea, hay saberes en el uso que no tienen que ver con la teoría. La dificultad de la materia es ponerle nombre y teoría, si quieren, a esas cosas que ustedes ya vienen haciendo y usando. Entonces, repito toda la definición y hagan las preguntas que consideren. Los géneros son instituciones relativamente estables que pueden definirse como clases de textos o objetos culturales discriminables en todo el lenguaje o soporte, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas del desempeño semiótico social, ¿no? En distintas áreas quiere decir que en cualquier intercambio discursivo uno puede encontrar estos principios clasificatorios. Fíjense que más abajo va a hablar del horizonte de expectativas y que, insisto con esto, tienen que ver los géneros, las clasificaciones sociales con el uso y la apropiación que hacemos de los discursos. No tienen más que ver con la práctica social que con el discurso en sí. ¿Sí? O sea, esas clasificaciones son producto de nuestra práctica y nuestra interacción con los discursos. Como un principio que nos permite, que en su momento, cuando estaban las casas de videos, era lo que nos permitía decir, no, hoy quiero ver una de amor. Y entonces no me recorro toda la casa de videos, voy donde está el cartelito de comedia romántica, ¿no? Ahora, ¿a quién no le pasó que va a buscar comedia romántica y después termina comiendo un bodrio? ¿Por qué? Porque como los principios clasificatorios también tienen un alto componente de subjetividad, el señor que ordenaba las películas no tenía por qué saber, medio que se iba guiando por la descripción de la contratapa. Que es lo mismo que nos pasa en Netflix, O sea, cuando nosotros entramos a las plataformas, Netflix, Movie, HBO, lo que fuere, y ven todas esas selecciones, ¿no? Ven esas como, después el algoritmo permite que haya otros tipos de selecciones, como lo que viste, porque viste esto, te va a gustar aquello. Esas son definiciones del algoritmo. Pero los géneros, si quieren estándar, uno los puede buscar y después resulta que encuentran, como casi que se pueden inventar géneros nuevos todo el tiempo, ¿no? Policiales estadounidenses, o sea, policiales parecidos a los de... ¿cómo se llaman estos? Los que están ahora de modas, los que son... Ay, por favor, los que son en Suecia, Finlandia, Dinamarca... Hola. ¿Nórdicos? Los escandinavos, ¿cómo se llama escandinavo? Hola. Sí, los policiales nórdicos. Eso, los nórdicos, gracias Nazareno, gracias Male, sí, eso, los nórdicos. Bueno, ahora, fíjense, y ahora vamos a eso, fíjense, el género es el policial. Ahora, la producción que de hecho ya existía, pero digo, la habilitación a que el estilo nórdico se instale en nuestros consumos masivos
ya dio lugar a que podamos hablar de policiales americanos y policiales nórdicos. Y son casi como dos subgéneros. ¿Por qué? Porque lo nórdico empieza a tener características que se repiten en el tiempo y que se repiten en la cantidad de productos. Cuando uno empieza a encontrar regularidades, ya está en condiciones, por lo menos, de hablar de incipiente género. ¿Sí? En la medida en que uno ve una serie, ve 2, ve 3, ve 4, y hay irregularidades, esos planos amplios nevados, las características de los detectives, ¿no? El detective hollywoodense no es igual al detective nórdico en términos de construcción del personaje, las características de los crímenes, cómo aparece la temática de la inmigración, bueno, montón de características que tienen los policiales nórdicos que no tienen los policiales estadounidenses, y entonces uno ya empieza a encontrar regularidades y casi que quizás, no sé, no soy Steinberg, no, podríamos hablar, no sé, no lo hice, pero si nos ponemos a googlear, capaz que encontramos características de género de lo nórdico. Digo, puede pasar. ¿Por qué? Porque los géneros no son de una vez y para siempre clasificaciones que sirven para todo. Tienen que ver con la dinámica de la producción discursiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Bueno. ¿Están vivos? Sí, profe. Por favor, es importante, en serio, es difícil para mí. Estoy logrando una pantalla negra que tiene un montón de fotitos redonditas. Yo no entiendo bien Bueno. como la línea que separa el género del estilo en eso, por ejemplo, que decís de los elementos. Si bueno, vemos sí. elementos que perduran en el tiempo, por ejemplo, en los productos de un director determinado, podemos decir que es un género incipiente de lo que ese director hace. Ahí estamos hablando de estilos de autor. Y te contesto una cosa. Yo dije hace un ratito que los géneros hacen sistema en sincronía. Los estilos hacen sistema en diacronía. ¿Sí? Explico esto. Hago un recorte temporal. No sé, los 80, los 90, 2010, 2020. Hago un recorte temporal. Y veo la producción discursiva de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, tomando muchos apuntes, veo la producción discursiva de ese tiempo. Ahí busco las regularidades, en un marco temporal, si quieren, lineal. En esas regularidades, si aparece una producción en el 2010 y luego características que se van repitiendo a lo largo de varias producciones, en varios soportes, en varios lenguajes, ¿no? Todo esto que dice Steinberg, los géneros pueden aparecer en distintos soportes o lenguajes. Y voy encontrando regularidades, puedo hablar de un incipiente género. Ahora, el estilo no hace sistema en sincronía, sino que lo hace en diacronía. El estilo es una modalidad de hacer, si quieren, para centrarme en la pregunta de Juana, hablemos de un estilo de autor, pero digo, como hablamos la semana pasada, Tarantino tiene un modo de hacer que se repite en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y ahora. El modo de hacer es personal, es de él y atraviesa las distintas épocas. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, anoten eso. Los géneros hacen sistema en sincronía y los estilos hacen sistema en diacronía. Yo tengo que buscar regularidades estilísticas en el tiempo y regularidades genéricas en el tiempo. ¿Sí? En tiempo lineal. Acá en tiempo vertical. Esto tiene espesor histórico. Los géneros también tienen espesor histórico. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar que hay como en los 80 había un género que luego como género se empieza a establecer
¿no? Y bueno, se repite. De hecho, hay géneros que han estado tanto tiempo y que ya casi nadie los pone en discusión. Digo, la comedia dramática, el drama histórico, la épica, esto que estás justamente analizando vos, Juana, el drama histórico, o sea, hay géneros que tienen mucha data, digo, de larga data, a eso me refiero. Pero bueno, a ver, lo importante es que la relación con Verón y Steinberg es que justamente tanto los géneros como los estilos funcionan como condiciones de producción también, más allá de las que ya venimos viendo. Por eso ustedes analizan hablan de las particularidades de cada género y luego buscan marcas en sus superficies textuales que los pongan en relación con esas características que hablaron del género. Pero antes lo tienen que hacer con el lenguaje, ¿eh? No se vayan tan rápidamente al género, no se olviden del soporte. A ver, les decía, los géneros se estudian con los estilos, no se estudian solos, ¿sí? Reconocen límites blandos, tienen estabilidad temporal, pero sus límites son porosos, digo, eso puede haber mezcla de géneros, de un género con otro género, o puede aparecer un gran género que es como el que establece la estructura general del relato, pero con componentes de otro género. Digo, eso pasa todo el tiempo. Muy raro que encontremos géneros puros o que, si no, estaríamos frente a un trabajo muy estereotipado. Necesito investigar e identificar las regularidades para luego pensar en las diferencias. O sea, busco las regularidades de 5 productos y entonces digo, todos pertenecen al género de drama histórico. Perfecto. ¿Por qué? Porque cumplen con estas regularidades, pero al mismo tiempo van a tener diferencias. Bueno, las diferencias están en la parte del estilo. Las regularidades están en la parte del género. ¿Sí? Y funcionan como una clasificación social. Eso ya se los dije. Funcionan, si quieren, para pensarlo así como en palabras clave. Los géneros son moldes y los estilos son modos. Los géneros funcionan como moldes. Si bien, como decía Vicente, no son previos a la producción discursiva, sino que, repito, son un principio ordenador posterior. Funcionan como moldes donde uno, cuando tiene que enfrentarse a la producción de un mensaje nuevo, rápidamente acude a ese molde para saber dónde no pifiarle, digamos, cuáles son como las restricciones mínimas que tiene que tener. Piensen que género, por ejemplo, nosotros porque elegimos ficción, pero si pensamos en la facultad, nosotros manejamos un montón de géneros. En la clase es un tipo de género. ¿Sí? Ustedes tienen muchas clases. Saben cuáles son las regularidades de una clase, independientemente de qué hable la clase. Pero digo, la clase como producción discursiva es un género que tiene regularidades. No solo tiene regularidades, tiene regularidades estables en el tiempo. ¿Sí? Ahora piensen en los estilos de los profesores. La clase funciona como molde. Ahora, uno puede establecer regularidades en las clases y decir, esta disertación o llamémoslo, no sé, conversación pertenece a una clase, yo identifico regularidades, pero al mismo tiempo puedo identificar diferencias estilísticas que tienen que ver con que no todos damos clases de la misma manera. ¿Sí? Cuando yo voy a leer parciales, mi horizonte de expectativa obviamente funciona dentro, digamos, el horizonte de expectativa tiene como un límite, si quieren, donde hay margen de maniobra, no hay un gran margen de maniobra, pero hay un margen de maniobra, pero más o menos yo tengo, no sé, 14 parciales para leer, en casi ninguno me voy a encontrar, o en prácticamente ninguno me voy a encontrar algo que no sea un parcial. Pero que ustedes saben perfectamente cómo
trabajar en género ensayístico o parcial. Es más, en algunos les hago la observación de no usen la primera persona, no digan yo creo, no digan a mí me parece. ¿Por qué? Porque el género ensayístico, que es de producción intelectual, respeta algunas otras reglas, como el uso de la tercera persona, la toma de distancia respecto al objeto, la argumentación sostenida con la cita textual. Bueno, todas esas son características del género ensayístico académico. ¿Sí? A veces ustedes en un parcial tienen como desplazamientos coloquiales, si quieren llamarlo de alguna forma. Hay ahí como una especie de ruido de género, ¿no? Esos desplazamientos coloquiales cuando dicen a mí me parece, cuando hacen decir al autor cosas que no dice, bueno, ni hablar, pero digo, cuando quieren hacer decir al autor cosas que dice, pero el famoso con mis propias palabras, ahí empiezan a hacer agua. Porque el famoso con mis propias palabras es donde se le empiezan a mezclar géneros coloquiales, si quieren, que son propios de la conversación, propios de instancias informales, ¿sí? Entonces, a veces yo se los marco, me parece importante que sean conscientes del género en el que trabajan para justamente respetar las reglas del género. Porque hay algo que no dijimos todavía, pero que es importante, que cuando hablamos de condiciones de producción, condiciones de producción y condiciones de reconocimiento, estamos hablando de gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento. Y esas gramáticas implican que hay reglas, ¿sí? Los géneros son aquellos que definen cuáles son las reglas para que determinado mensaje pueda ser incluido en ese género o no. Entonces, si frente a un ensayo académico que es un género literario? No. ¿Es un género masivo? No. Es un género de otro tipo, pero es un género. ¿Sí? Es un género de escritura, así que es un género de producción, un género de producción académica, digo, hay muchos, pero un género de escritura, un tipo de género de escritura. Si hay reglas para ese género y yo no respeto todas las reglas, más o menos respeto algunas, obviamente que más o menos es leído en ese horizonte de expectativas, pero por otro lado, si no respeto todas las reglas y le mezclo muchas cosas, no termina siendo un ensayo, termina siendo casi una conversación con el profesor por escrito. ¿Se entiende? Esto de las gramáticas. O sea, las gramáticas son conjuntos de reglas. Los géneros establecen gramáticas en producción y establecen gramáticas en reconocimiento. En reconocimiento tiene que ver con esto del horizonte de expectativas. Digo, cuando yo me siento y establezco y quiero consumir un género y tengo un horizonte de expectativas por su recurrencia histórica, por la recurrencia histórica de mi relación con ese género, es porque entiendo cuáles son las gramáticas de ese género y espero que esas gramáticas se cumplan en tanto reglas. Cuando elaboro un mensaje es exactamente lo mismo. Reconocer a qué género pertenece me permite rápidamente entender cuáles son las gramáticas de producción de ese discurso. Si ustedes tienen que hacer un policial, no pueden no saber cuáles son las gramáticas y las reglas de los policiales. Porque si no van a hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, harán otra cosa, pero no un policial, ¿sí? A ver, Maca, para hablarte a vos y a los que hacen publicidad. Lo mismo pasa con las publicidades. Yo tengo que reconocer cuáles son las características del género de la publicidad justamente para no hacer una publicidad, no puedo hacer una disertación, estoy haciendo una publicidad. Una de las características, si quieren, en términos de regla gramatical del género de la publicidad, es que son textos sintéticos y sincréticos. En muy poco digo mucho, ¿sí? En muy poco digo mucho, o sea que tengo que valerme de recursos retóricos, y ahí voy a eso, de recursos retóricos que me permitan concentrar mucho sentido en poca materialidad. Sí, me está sirviendo mucho a modo de ejemplo leer ensayos de publicidad directamente o algunas tesis, sin meterme en alguna tesis que sea súper extensa, pero me sirve mucho entender el lenguaje porque es re diferente. Sí, tal cual, porque el lenguaje también funciona como una condición
como una gramática, digamos. Por eso son Sí. condiciones, son restricciones en términos de reglas, son reglas para producir discursos. Los discursos no se producen de cero, se producen siguiendo determinadas reglas. Bueno, el género es una de ellas, el respeto al género. Bueno, lo importante también es que se emplazan en soportes materiales, digamos, uno no encuentra los géneros volando por el aire, uno siempre va a encontrar productos, ¿no? Materialidad textual sobre la cual pensar las características de un género. Bueno, lo del horizonte expectativo ya lo hablamos y lo del molde también. ¿Qué va a decir Steinberg? Y acá empieza como a complicarse un poquito más la cosa, respecto de los géneros y los estilos. Que tanto los géneros como los estilos implican 3 niveles de análisis. Nosotros ya venimos hablando de niveles de análisis, ¿sí? Venimos hablando de 5 niveles: lenguaje, dispositivo, tipo discursivo, género y estilo. Ahora le deberíamos sumar 3 más al interior del género y el estilo. 3 niveles que tienen algunas características. Primero, que van de menor complejidad a mayor complejidad. Los rasgos retóricos son menos difíciles de identificar que los rasgos enunciativos. Que ese orden debe ser respetado, ¿no? No es que yo puedo empezar por los rasgos temáticos o por los rasgos enunciativos y terminar con los rasgos retóricos. No, porque tienen esa lógica, ir de lo menos dificultoso a lo más dificultoso. Lo menos dificultoso serían los rasgos retóricos, luego los rasgos temáticos y finalmente los rasgos enunciativos. Los rasgos enunciativos son los que me dan, si quieren, la pista para empezar a hablar de enunciación y de construcción de escena enunciativa y de efecto de sentido. Que ese es como el último de los lugares. O sea, ustedes lo último que van a escribir de sus trabajos, además de la comparación de las diferencias estilísticas, es cuáles son las diferentes escenas enunciativas que construye cada producto. Que partiendo del mismo lenguaje y del mismo tipo discursivo, construye escenas enunciativas diferentes, ¿sí? Comparte una zona de regularidad y luego tiene una zona de diferencia. Ese es un análisis semiótico. Dar cuenta de la zona de regularidad y luego de los efectos de sentido posible. Son efectos de sentido posibles analizados desde la producción, es decir, todos aquellos efectos de sentido que se reconstruyan desde el texto y en la comparación con otro texto. No son los reales efectos de sentido producidos, porque eso es un análisis en reconocimiento, ¿sí? Recuerden que nosotros trabajamos en producción, en reconocimiento. Solo a modo de ejercicio. No porque sea bueno, ni malo, ni mejor, ni nada. Solo a modo de ejercicio elegimos trabajar en producción. Entonces, estas clasificaciones que veníamos comentando de los géneros pueden ser descritas a través de rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. ¿Qué mirar cuando miramos el nivel de lo retórico? No estoy sola. ¿Qué miramos cuando miramos el nivel de lo retórico? ¿Quieren no pensar en ficción? ¿Quieren pensar en algo más simple? Pensemos en lenguaje gráfico. ¿Qué miramos cuando miramos el nivel de lo retórico en lenguajes gráficos? Por ejemplo, la tipografía. Sí, la tipografía. ¿Todos vieron el panfleto que dejaron en la básica bombardeada en Bahía Blanca? Sí, yo lo vi. ¿Sí? Sí. Bueno, digo para tener un elemento en común. Bueno, bombardearon una básica en Bahía Blanca y dejaron un panfleto que circula en redes por todos lados. En términos retóricos, ¿qué podemos decir de ese panfleto? O de cualquier panfleto. ¿Qué podemos mirar? La tipografía, dijo Juana. Bien, perfecto. ¿Qué más? Es más que la tipografía. Pues la tipografía es como un elemento, sí, está bien, desde lo formal, un gráfico. Pero lo primero que va a mirar
digamos, el nivel de lo retórico es el orden de los elementos. La Eso te iba a disposición decir, espacial, sí. en el folleto cómo estaban dispuestas las palabras, había como un listado, no me acuerdo bien de qué era el listado, como de las cosas Sí, van como a un listado de utilizar. argumentaciones de Claro, por qué, claro, de por después qué en se bombardeaba. mayúsculas, con signos de exclamación bien grande, como que los iban a matar a todos. Algo Eso era así. como lo A mí, primero que leías cuando lo veías. Sí. yo iba a aportar eso, que a mí el punteo me dio mucha impresión, como que me parece muy característico. Bueno, por eso. Pero a ver, lo primero, un análisis de lo retórico diría que es un panfleto que utiliza el punteo. Esto que decís vos, el punteo es una característica formal. ¿Sí? Los rasgos retóricos van a ser aquellos que pongan el acento en las formas. No solo en las formas, sino en las disposiciones espaciales que esas formas adquieren. ¿Sí? Entonces, como bien dicen las compañeras, había ahí una especie de punteo, si quieren, con la intención, o digamos, para la producción de un efecto de sentido argumentativo, ¿no? Casi como que eran, te bombardeamos por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Casi es, por todas estas cosas te mereces desaparecer, por todas estas cosas te mereces ser agredido, por todas estas cosas es que no te queremos. No hay, digamos, ni siquiera es necesario decir, por todas estas cosas es que muerte a los kirchneristas. No dicen por todas estas cosas. Ya el punteo construye la noción de listado de argumentos. Fíjense cómo la forma construye sentido. Eso es central en la dimensión de lo retórico. Mirar las formas para ver que la forma construye sentido. El orden, la jerarquía, el tamaño, y ahí Juana la tipografía, pero más que la tipografía es el tamaño, ¿sí? La combinación de tamaños, sabemos qué es lo más importante o no lo más importante según el tamaño que tengan. Digo, la lectura de lo retórico está intrínsecamente relacionada con nuestra capacidad perceptual, con nuestros aprendizajes de percepción. Pues nosotros hemos aprendido, ya desde jardín de infantes, que lo grande es importante y lo chiquito es poco importante. Pero eso es un aprendizaje, ¿no? Hola. ¿Están vivos? Profe, ¿podrías repetir lo último que dijiste? De que la lectura de lo retórico estaba relacionado, no llegué a escuchar. Está íntimamente relacionado con nuestros esquemas culturales de percepción. Digamos, nosotros aprendemos a percibir el mundo de determinada manera. De hecho, aprendemos a percibirlo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y fíjense que es una cosmovisión, si quieren, perceptual, diferente a Oriente, ¿no? O sea, entonces estoy diciendo, la cultura occidental prioriza retóricas de distinta manera que la cultura oriental. Entonces, para nosotros, el mundo se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, estos son nuestros mecanismos perceptuales, y aquello que tiene tamaño más grande adquiere mayor valor en desmedro de lo que tiene un tamaño más chico. ¿Sí? Si uno lee, investiga, conoce o viaja a Japón, va a encontrar que la miniaturización, es decir, lo chiquito de lo chiquito de lo chiquito, tiene muchísimo más valor que lo grande. Que hay toda una oda a la miniaturización propia de los esquemas perceptivos de Oriente. Entonces, con esto quiero dejar claro que el modo en que uno lee, cuando digo lee, lo digo en sentido amplio, no estoy pensando solo en lectura de textos, el modo en que uno lee se atribuye a esquemas perceptuales culturales aprendidos. Y que esos esquemas perceptuales culturales aprendidos también son condiciones de producción de nuestros discursos.
por supuesto, porque solo en función de que eso se conoce, se sabe y se aprende y se explicita, digamos, es que las tapas de los diarios se organizan como se organizan, ¿no? Donde lo más importante está arriba en el arriba central, digamos, ¿no? El título y lo primero, digamos, va como respetando esa lógica de lectura. Nosotros estudiamos periodismo, sabemos que una nota tiene que decir lo más importante, responder las famosas 5W del modelo norteamericano en el primer párrafo, porque lo más importante está arriba y lo que está abajo es menos importante. Pero esos son esquemas perceptuales aprendidos que también funcionan como condiciones de producción. Digo, para echar definitivamente por tierra lo natural, no hay nada natural. ¿Sí? Más que naturalmente lo que está arriba tiene más poder que lo que está abajo. Eso es propio de una matriz cultural. Bien, cuando hablamos de lo retórico, estamos hablando entonces de mecanismos de configuración del texto. Texto en sentido amplio. Mecanismos de configuración. ¿Cómo se configura? Desde lo formal, por eso decimos que es el nivel más simple, va del modelo simple a lo complejo. Desde lo formal, ¿cómo se configura el texto? ¿Qué deberíamos mirar desde la dimensión retórica, de los rasgos retóricos, del nivel de lo retórico cuando miramos una película? Es que una vez que tenemos identificados cuáles son los elementos del lenguaje, por lo cual hicimos una investigación sobre la producción audiovisual, debemos dar cuenta cómo esos elementos se configuran, es decir, cómo se combinan, cuándo aparecen, cuáles son jerarquizados, cuáles no son jerarquizados, qué rol cumplen en la estructura narrativa general. Tienen que mirar más en clave de estructura narrativa, más que de trama o de lo que habla, sino de estructura narrativa, ¿no? Es decir, qué sé yo, el otro día miraba una película de Lars von Trier y después, obviamente, me fui a buscar todas las críticas, no sé si se llaman exactamente críticas, pero todos los textos que se producen alrededor de una película. Y en una, alguien que obviamente había visto mucha película de Lars von Trier decía, ¿cuándo no el episódico Lars von Trier? ¿Qué quiere decir el episódico Lars von Trier? Que en el estilo de Lars von Trier siempre la estructura narrativa va en episodios. ¿Vieron cuando las películas dicen, no le dicen capítulo por ahí porque es propio como de los libros, pero dice 1, fulanito, 2, menganito? Bueno, cuando dividen la estructura narrativa en episodios, eso es parte de una estructura, de un modo de contar, ¿no? De elegir un modo, una macroconfiguración del relato. Además, Lars von Trier, que es un director danés, lo repite en toda su producción audiovisual. Entonces ahí ya es un rasgo retórico de estilo de Lars von Trier también, ¿sí? Es un rasgo retórico del género de las películas con estructura narrativa episódica y es un rasgo de estilo de Lars von Trier. ¿Se entiende? No. Sí, estaba pensando... Sí. Ay, perdón, interrumpí a alguien. Estaba pensando en la saga de Star Wars, que son episodios cada película. ¿Son episodios adentro de la película? No, funcionan como una serie. No, tipo el título, sí. Claro, funcionan como una serie. Funcionan como una... Digo... Claro. Que además, sí. Perdón que me meta, Sí, pero Vicente, estás para están eso. las películas, series y y cómics y todo, como que arman toda una historia entre diferentes tipos de soporte. Sí, eso también puede ser, pero ahí ya estamos en otra cosa. Yo digo cuando dentro de una misma película recuperan, si quieren, la estructura narrativa de una novela que está armada por capítulos, una novela literaria. Vieron que en una novela literaria uno encuentra distintos capítulos, más largos, más cortos, qué sé yo. Bueno, cuando eso aparece también en una película,
Y hay algo ahí de la estructura narrativa episódica. Digo, claro, puede ser en Pulp Fiction. Yo no me acuerdo mucho. Sí, Tarantino usa mucho la cuestión. Sí, es verdad. Pulp Fiction y Kill Bill también trabaja con episodios. O sea, lo retórico va a poner el acento en las macroconfiguraciones formales. Por eso estamos hablando de estructuras, estamos hablando de combinatorias de elementos. Cuando uno está en el nivel de lo retórico, está en un nivel descriptivo. ¿Sí? Yo creo que esto se lo decía a alguno de los compañeros con los que hablé la semana pasada. Analizar desde la perspectiva de Verón no es descubrir cosas que están ocultas. ¿Sí? No hay nada oculto en la producción de la ficción, en la producción discursiva. En todo caso, es describir y hipotetizar sobre los posibles efectos de sentidos que tienen algunas elecciones retóricas. Pero me parece que es importante erradicar de nuestro imaginario esta idea de que cuando uno analiza tiene que descubrir aquello que nadie más vio. No. Un buen trabajo desde esta metodología es un buen trabajo descriptivo de lo retórico, por ejemplo. Y entonces, cuanto más voy hablando, más se justifica que yo les diga que las películas que elijan, o que las publicidades que elijan, tienen que mirarlas muchas veces, todas las veces que sea necesario, hasta que ustedes se puedan despegar de la trama. Ese ejercicio de despegue, para que ustedes puedan tener solo los anteojos de la retórica, del nivel de lo retórico puesto, requiere que se mire tanto hasta que ya no importe lo que dice, y entonces pongo el acento en la macroconfiguración del texto. ¿Sí? Y esto quiere decir, pongo el acento en la identificación de los elementos más todas las posibles combinatorias. Cómo se combina la paleta de colores con la luz, con la música, cómo se combinan con los planos. Por primero identifico esos elementos del lenguaje audiovisual, pero luego tengo que ver cómo están macroconfigurados en ese producto concreto. ¿Sí? Cómo se ordenan y se jerarquizan en ese producto concreto. Se dan cuenta que son dos momentos distintos del análisis. Primero identifico. Sí, bueno, los planos funcionan para esto. Luego digo, bueno, en mi película, los planos, hay como... hay un uso recurrente del plano detalle, por ejemplo. ¿No? O sea, identifico 5 tipos de planos. Perfecto. En la película aparecen todos, pero hay una recurrencia, ¿no? La recurrencia siempre es una argumentación a favor de decir por qué tengo que mirar algo que se repite siempre es digno de ir a mirar. Entonces hay una recurrencia del plano detalle, perfecto. Entonces ahí hay una elección retórica que va a tener efectos de sentido, porque por algo está esa elección retórica. ¿Sí? Cuando hay recurrencia de un aspecto es porque hay una búsqueda de efectos de sentido. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, las macroconfiguraciones ordenan el conjunto del texto. Y luego podrá mirar microconfiguraciones, que son como organizadoras de partecitas del texto. Como ustedes por ahí, o sea, pueden hablar del nivel de la macroconfiguración en términos de, por ejemplo, los capítulos seleccionados de una serie. ¿No? No sé si está Pablo hoy entre nosotros. Es una clase de poca gente. Bueno, Pablo no vino. Pero No, Pablo está analizando simuladores. ¿Qué pasa, Dani? ¿No pudo? Tenía médico, Pablo. Ok. Bueno, Pablo me viene bien como ejemplo porque él está analizando simuladores. No sé quiénes vienen simuladores, no. Pero simuladores tienen características muy estrictas, muy concretas,
que facilitan de algún modo este trabajo. A ver, por ejemplo, las macroconfiguraciones de los episodios de simuladores son similares, o sea, no importa qué episodio estemos mirando, se repite la estructura. Siempre hay, ¿no? La presentación de un problema, la llegada de un cliente, o sea, primero hay un momento cero, que es como el fin de la misión anterior, luego la llegada de un nuevo problema, en la figura de un cliente, de alguien que llama, un contacto, alguien que necesita ayuda para algo, luego la organización de la logística para la misión de ese capítulo en particular, luego la puesta en acto de la misión y finalmente el desenlace con el éxito de la misión y el relax, ¿no?, posterior a justamente la misión cumplida. Bueno, eso es una macro configuración que Pablo va a encontrar en los 5 capítulos seleccionados de la edición argentina, en los 5 capítulos seleccionados de la edición mexicana y en los 5 capítulos seleccionados de la edición española. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando son diferencias estilísticas, pero además porque justamente él no compara dos cosas distintas, está trabajando adaptación, otra complejidad, digamos, otra cosa. Pero digo, cuando uno trabaja adaptación, es muy probable que las configuraciones macro se sostengan. Ustedes van a buscar regularidades, las pueden encontrar en las configuraciones macro también, ¿no? Pero bueno, primero tienen que hacer este ejercicio descriptivo, desde lo retórico, de cómo se combinan los elementos del lenguaje y del género. El segundo nivel, perdón chicos, pero este es el más complejo de todos. Si bien es el segundo, se supone que el de mayor complejidad es el enunciativo. Acá es donde se presentan los principales problemas en realidad. Porque nosotros tenemos muy incorporado la idea que el tema es aquello de lo que se trata. Y para Steinberg, el rasgo temático no es aquello de lo que se trata. Él al rasgo temático lo va a dividir en 3 niveles de nuevo. Y entonces, cuando mire el análisis desde el rasgo temático, va a tener en cuenta el tema, el motivo y el contenido propiamente dicho. Nosotros estamos muy acostumbrados a decirle tema al contenido. Y para Steinberg, tema no es el contenido. ¿Sí? Acá es donde se dan en general los principales errores, porque cuesta mucho, yo les diría que es casi uno de los objetivos a los que no se llega, muy pocas veces. A identificar claramente tema, motivo de contenido. A ver, ¿cómo se los explico? Te lo voy a explicar desde la gráfica, que por ahí es lo que más tenemos laburado. El tema, cuando yo voy a comparar 2 tapas de diarios, la muestra en general son 7 tapas de un diario correlativas, es decir, 7 tapas de una misma semana, contra o comparadas con 7 tapas de otro diario en la misma semana. Tengo 14 tapas. ¿Por qué necesito 14 tapas? Porque primero voy a buscar regularidades, no las encuentro en una tapa la regularidad. La regularidad la encuentro en mi grupo 1 de 7 tapas. Encuentro la regularidad del A. En el grupo B de 7 tapas encuentro la regularidad del B. Y luego comparo la regularidad del A con la regularidad del B. Pero la regularidad no la saco de uno. Por eso no pueden elegir un capítulo de una serie. Necesito 5 capítulos de una serie, porque necesito encontrar regularidades de la serie en esos 5 capítulos. Recién ahí puedo ir a comparar la regularidad con la otra serie de otros 5 capítulos. Pero bueno, si yo tuviera, desde el rasgo temático, el tema de las tapas de los diarios, por su género, que es ser tapa de diario,
es la actualidad. El tema siempre está por afuera del discurso que yo estoy analizando. El tema no es de lo que trata ese discurso. Los temas son esquemas de representabilidad previos a la producción discursiva. Repito, los temas son esquemas de previsibilidad, esquemas de representatividad, esquemas de representación, si quieren, previos a ese producto que yo estoy estudiando o a ese producto que yo voy a producir, a ese mensaje que voy a producir. No hay tantos temas, porque son esquemas de representación propios de una sociedad. Entonces, la actualidad es el tema. Luego voy a ir a buscar los motivos y luego voy a ir a buscar el contenido. Fíjense que cuando llego a la noticia, recién estoy en el nivel del contenido. Ahí recién estoy, pero no antes. Y cuando ustedes empiecen a mirar los productos que tienen, no hay grandes temas. O sea, hay grandes temas, pero no hay tantos temas. La vida y la muerte. No, Dani. Justamente, el tema no es el conflicto bélico. Estoy diciendo. El tema es el debate entre la vida y la muerte. Temas. El tema es esquemas de representatividad anteriores. Sí, pues sí, la supervivencia no es más que la búsqueda de la supervivencia en un conflicto bélico, ponele, no es más que, de nuevo, el debate entre la vida y la muerte. El amor, la búsqueda del amor. Son como si quieren temas filosóficos trascendentales de la condición humana. No hay grandes temas, o sea, insisto, no hay muchos temas. Al hombre le interesa y produce discurso permanentemente sobre los mismos temas. Nos parece que vemos muchísima producción de ficción, pero los temas siempre son los mismos. La tecnología y el perecer, digamos, la distopía, la tecnología y la extinción de la especie humana, la lucha entre la vida y la muerte, la búsqueda de la trascendencia. La búsqueda de la trascendencia puede ser a través del amor, a través de la maternidad, a través de la obra, ¿no? La búsqueda de la trascendencia del artista a través de la obra. Son como esos grandes temas de la humanidad, las cuales producimos todo el tiempo discursos que nos calmen en la búsqueda de respuestas por el sentido de la vida. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué tenemos que lidiar con esta vida? ¿Por qué tenemos las restricciones que tenemos? ¿No? ¿Por qué tenemos un cuerpo que al mismo tiempo que nos permite llegar a un montón de lugares también nos restringe? ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Cómo enfrentamos el duelo? Pero los temas son pocos y son esos esquemas de representatividad propios de una época. Hay épocas que habilitan unos temas y luego épocas que habilitan otros temas. Si uno analiza la producción audiovisual de la década del 40, va a ver que hay temas que no aparecen en ninguna producción audiovisual porque son temas que no estaban atravesados en la sociedad, son preguntas que las sociedades no se hacían. ¿Sí? Las sociedades o la condición humana, o sea, tienen, si quieren, restricciones históricas los temas. Pero insisto con esto, no confundamos tema con contenido y pensemos que el tema siempre es exterior y anterior al producto que estamos analizando. ¿Van a analizar películas de guerra? Perfecto, el tema no es la guerra. El tema es el debate entre la vida y la muerte, o el honor. O la pregunta por el otro. ¿El otro merece ser salvado? ¿El otro es alguien que es un par? ¿El otro es alguien a quien tengo que destruir?
el ejercicio, digamos, es como pararse por fuera de ese producto que estoy analizando y pensar en dinámicas exteriores que hacen que ese producto después hable de lo que vaya a hablar. Que en realidad, si quieren, todo se resume a quién soy, por qué estoy acá y cómo voy a pasar esta vida lo mejor posible, digamos, básicamente. Y entonces ahí el amor aparece como un camino, la obra aparece como un camino, la trascendencia a través de la familia aparece como un camino, pero siempre como una pregunta por el sentido vital. Los motivos, sí, ahí ya pueden ser, ya están más asociados al producto. Y sí, tienen que ver, si quieren, con estos recortables, o sea, los motivos ya son recortables en la superficie textual. Los temas no son recortables en la superficie textual. Reitero esto, son exteriores y anteriores. Ya cuando voy a la superficie textual, sí puedo distinguir entre motivo y contenido. Y el motivo no es lo que nosotros le decimos motivo, ¿no? Nos sobran los motivos de Sabina. No es motivación, ¿sí? Steinberg le va a llamar motivo a ese rasgo recortable dentro de la superficie textual que funciona como un configurador medio, si quieren, entre el contenido propiamente dicho y el tema buscado. Por ejemplo, ustedes que son tan amigos de los ejemplos, si el tema es el amor universal, es muy probable que los motivos tengan que ver, o sea, que una relación de pareja sea motivo del tema, ¿sí? Y luego veré qué pasa exactamente en esa relación de pareja, y entonces ahí cuando miro el contenido. Pero el motivo es la relación de pareja como forma, si quieren, nada más. El motivo es el que enlaza con el tema. El contenido enlaza con el motivo, si quieren, pero el motivo es el que hace el enlace entre ese nivel anterior del tema y el texto propiamente dicho. El motivo es como un lugar intermedio donde yo encuentro, los motivos también se repiten. Van a ver que si ustedes tienen comedias dramáticas, comedias románticas, el tema es común de tus comedias románticas y las de tu compañero, y las de tu compañero, y las de tu compañero, porque siempre el tema es el mismo. Y el motivo también se parece, porque la relación de pareja con un amor obstaculizado también es motivo en la película A, B, C, D, en las de mi compañero que eligió comedia dramática, en las del otro, en las del otro. Ahora, en mi producto se resuelve de una manera, en el de él se resuelve de otra, en el otro, y ahí sí aparece el contenido. El contenido es lo más diversificado de todo. Pero el tema y el motivo tienen como cierta regularidad. ¿Se entiende esto? No. Bueno, ya les dije. Bueno, gracias, Viole. Es el de los tres niveles, no es el más complejo en términos de análisis, pero sí es el más difícil porque trabaja sobre una zona del sentido común, en cual nosotros le decimos el tema al contenido y le decimos motivo a la motivación. Bueno, tengamos en cuenta eso, en principio. Por lo menos tener el cuidado de no confundir tema con motivo con contenido. Con que tengamos ese cuidado, ya estamos haciendo un gran avance. Por lo menos no perdemos de vista que estamos en condiciones de analista de discurso. Vamos finalmente a los rasgos enunciativos. Bueno, a ver. Ustedes la semana que viene van a ver en el práctico la primer clase de enunciación y van a leer el primer texto, los dos primeros textos de enunciación. Así que lo podemos retomar la clase que viene. Yo solamente lo voy a mencionar ahora. Los rasgos enunciativos son aquellos que dan cuenta del efecto de sentido producido, ¿sí? Por eso son los más complejos. Surgen de la relación entre los rasgos retóricos y los rasgos temáticos. Por eso es el tercer nivel de mayor complejidad. Son todos aquellos rasgos, o sea, cuando uno se para desde el nivel enunciativo, es porque está mirando la escena
la escena comunicacional enunciativa que ese producto construye al interior de sí mismo. Es intertextual, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno va a hablar ahí de posiciones enunciativas, de producción de destinatario y de escena comunicacional. Es un producto, o sea, el nivel del rasgo enunciativo es necesariamente el último nivel que se ve de todos, porque es producto de todo el texto, de todos los elementos seleccionados, del orden que se les dio, de la jerarquía que se les dio, de las decisiones que se tomaron. Todo eso construye una escena enunciativa, donde es identificable un enunciador, que no es el que hace la película, sino una figura enunciativa, que es producto del discurso, no son personas, son posiciones discursivas, donde ese enunciador construye un destinatario, que tampoco es el que mira la película, es una figura discursiva intertextual, y produce una escena comunicacional, que es una figura discursiva intertextual. No, intertextual quiere decir entre dos textos, ¿no? No tienen que ver con exterioridades, ¿sí? No hay enunciado, o sea, por eso el autor no es el enunciador de la película. En la película yo tengo que identificar, después de todo este recorrido, cuáles son las posiciones enunciativas que esas elecciones formales y esas combinatorias y esos motivos y esos contenidos finalmente construyen a la hora de pensar lo enunciativo. No colapsen con lo enunciativo, es complejo, lo vamos a ver en distintos tipos de texto, no solamente en los discursos de ficción, pero digamos que el objetivo del trabajo, de la metodología en realidad, es dar cuenta de la descripción de todos los niveles para llegar al análisis, a comparar estilos y a comparar escenas enunciativas. Producción de efecto de sentido desde el enunciativo. Bueno, yo llegaría hasta acá porque si yo estoy agotada, me imagino ustedes, pero escucho preguntas. Hola, escucho preguntas. ¿Están ahí? ¿Después de tomar apuntes? Sí, profe, por ahora tomé apuntes y creo que tengo claro los conceptos. Joya. Bueno, lean Steinberg. No sé qué cosa tiene. Yo tengo todo el libro acá, pero creo que es solo... Porque se van a encontrar después con las famosas 10 proposiciones comparativas entre género y estilo. ¿No? Tanto el estilo como el género se definen por características temáticas, retóricas y enunciativas. O sea, ¿por qué se complejiza ahora? Porque en el género tengo que mirar lo retórico, lo temático y lo enunciativo, y en el estilo también tengo que mirar lo retórico, lo temático y lo enunciativo. Y no son exactamente lo mismo. Digo, sí es lo mismo que miro, pero cuando lo miro en el género miro una cosa, y cuando lo miro en el estilo miro en otra. Bueno, aparecen algunos conceptos de estilo, que está bueno que recuerden. Siempre desde esta, si quieren, como ayuda a memoria, género, molde, estilo, modo. Pero fundamentalmente el estilo tiene que ver con las modalidades del hacer. Y el hacer también tiene que ver con esquemas perceptuales previos, ¿no? El hacer, nosotros hemos venido diciendo, los estilos pueden, si quieren, agruparse en 3 grandes líneas: estilos de autor, estilos de época y estilos de región. Porque ese hacer está marcado por un estilo personal, si quieren, y ahí identificamos los estilos de autor, por un estilo que tiene que ver con los modos de hacer legitimados en determinado tiempo, y eso tiene que ver con los estilos de época, ¿no? O sea, no es que cualquier cosa se podía hacer en cualquier momento. Las épocas habilitan modalidades del hacer también. Y los estilos regionales justamente tienen que ver con esas restricciones, si quieren, geográficas, porque también, digo, en general y mucho más en el último tiempo,
lo que hay es como una constante búsqueda de formatos y de productos que escapen a las características regionales para que puedan entrar rápidamente al mercado y ser vendidos como universales. Vuelvo al ejemplo de Pablo. Lo que yo le decía, cuando uno piensa en el estilo Cifrón, más allá de las audacias de Cifrón para mezclar géneros y cómo conoce los géneros norteamericanos y cómo los hace, cómo los inserta en formatos locales sin que eso haga ruido, digo, eso habla de una habilidad concreta, que es pensar géneros norteamericanos con efectos especiales y demás en Plaza de Mayo, por ejemplo. Eso es re típico de Cifrón. Y cuando uno piensa en eso, tiene que pensar en el Eternauta, porque el Eternauta es una invasión extraterrestre en los escenarios de la cancha de River, ¿no? Y es esa combinatoria de grandes escenarios de ficción o grandes puestas en escenas de ficción en escenarios locales y reconocidos por todos. Bueno, eso es un rasgo estilístico, si quieren. Ahora, al mismo tiempo, los simuladores se puede ver hoy, se puede ver la década que viene, se puede ver la otra década, se puede hacer en México, se puede hacer en España, se puede hacer en Rusia, y siguen siendo los simuladores. Entonces, hay algo también que es encontrar como ese formato universal, si quieren, ¿no? Esas estructuras universales que funcionan para cualquier tipo de región. Las demandas del mercado audiovisual han hecho que los estilos de región cada vez se acoten más, porque quien elige producir con un acentuado estilo de región, bueno, se autoimpone una circulación restringida de su producto. Y en general la búsqueda de las productoras es que tengan una circulación amplia. Y en esa decisión también, digamos, a raíz de esa decisión o buscando ese objetivo, tienen que tomar decisiones, universalizar conceptos, por ejemplo. Alguien me preguntaba la semana pasada, no me acuerdo, por qué yo tenía La Botera acá atrás. La Botera es una película que justamente elige trabajar escenarios locales y marginalidad local. Ahora, o sea, ¿es una película que puede llegar a Hollywood? No. No son ni los formatos, ni las tomas, ni nada lo que pueda funcionar para Hollywood. Si quieren, forma parte de lo que se conoce como el famoso cine independiente, que tiene sus lógicas de producción y demás. Ahora, tiene la suficiente universalidad para que en este momento se esté proyectando en Brasil. Porque hay una zona, y ahí sí, del tema, que es común, que es universal, que es, si quieren, el vacío de la adolescencia, o sea, el traspaso de la adolescencia a la adultez y el conflicto que eso genera, ¿no? Ese vacío existencial que se apodera de cada sujeto en el universo cuando da el paso de la adolescencia a la adultez. Las preguntas que se hace sobre la vida, las búsquedas de objetivos, la búsqueda de la felicidad, la pregunta por quién es, ¿no? Las reafirmaciones identitarias, las pérdidas, los duelos sobre las pérdidas de la infancia. Eso es universal, ¿no? Todos atravesamos el duelo de dejar de ser niños para convertirnos en adultos. Niños, adolescentes, digamos, para convertirnos en adultos. Bueno, es una temática universal que permite que tenga la película cierta circulación, pero no tiene condiciones de producción para llegar a Hollywood. No todas las películas llegan a Hollywood. Bueno, después, qué sé yo, es condición de existencia de género su inclusión en un campo de desempeño de juegos de lenguaje. Yo creo, me parece importante que lean las 10, habla de la sincronía y la diacronía respecto de los géneros y estilos, que escuchen de nuevo la clase de Ulises, que miren los ejemplos de Ulises, que lean el texto de Steinberg y que avancen sobre el tema de la enunciación. Son muy claros los videos de Lucas sobre enunciación. Y si pueden, miren, ya como
recontra tarea del hogar, si pueden, miren La familia Mitchell y las máquinas. Si pueden, en Netflix está, porque ahí hay, yo le decía a las chicas el otro día, para mí, un producto acabado de intercambio de géneros. Así se llama, La familia Mitchell versus las máquinas. Es una película de animación, pueden ver con chicos, sin chicos, no hay problema, pero quiero que la miren solo pensando en la convivencia de géneros que propone ese producto. Digo, es una película que obviamente que los va a atrapar desde la trama, si quieren. Pero presten atención a la convivencia y a la hibridez de géneros de esa película. Es una película que habla de películas, es una película que refiere a otras películas, es una película que se ríe de otras películas, con esas referencias trabaja la ironía. Es una película que incorpora todo el lenguaje de las redes sociales, que incorpora la animación dentro de la animación. Bueno, es de todo lo que he visto en la última época, es lo que me parece que más está llevando al extremo esta idea. ¿Se acuerdan con lo último que digo? Porque ya van a estar todos muertos. No me acuerdo. ¿Se acuerdan de las últimas producciones de Cris Morena? Nadie. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles, por ejemplo? Viole. Tirame una. ¿Se acuerdan cuando hacía... ¿Se acuerdan que Cris Morena, bueno, es en los 90, Aliados? Bien. Aliados salió solo en streaming, ¿verdad? No, Aliados creo que la pasaban en Telefe. Yo ¿Y me acuerdo también haberlo visto estaba en en la tele. streaming? ¿También estaban los dos? Si estaba en streaming no me acuerdo. Bueno, lo que hizo No me acuerdo. una de las innovaciones de Cris Morena, que es una persona, como productora audiovisual, que rápidamente se adapta a los tiempos, digamos, que corren, es que ella hizo las últimas producciones y las combinó, digamos, hizo TV de aire y streaming. Empezó a incorporar algo que para nosotros, bueno, yo creo que lo vi también en otras novelas anteriores, pero ¿vieron los textitos de audio? Es decir, cuando uno está en una escena, la incorporación del celular y cómo aparece en escena la conversación del WhatsApp en una escena, o sea, donde vos lo que estás viendo es un tipo con un celular y entonces tiene que aparecer el cuadro de la conversación de WhatsApp, si no, no tiene ningún sentido que vos veas un tipo con un celular si no te enterás de la conversación. Bueno, eso es hibridez de género. Las redes sociales son de un género y las novelas son de otro. Hay que mezclarlas. Eso es un claro ejemplo de hibridez de género. Es decir, hay géneros que tienen que venir como a incorporarse a otros géneros. Pero miren la familia Mitchell versus las máquinas y hagan este ejercicio de ver la cantidad de géneros que aparecen permanentemente combinados uno con otros y obviamente sostenidos de la argumentación de la trama. La trama no es que no importa, la trama importa, pero es un elemento más. Y muchas veces, como bien dice la palabra, la trama sostiene, ¿no? Sostiene la elección de un montón de formatos y cosas que si no, no tendrían asidero en una producción. Pero, nada, tengan una mirada integral del producto y pongan el acento en eso, en la convivencia de diferentes estilos. Desde las tradiciones de la animación hasta todo lo nuevo que incorpora y que le permita incorporar la técnica, ¿no? Es una clara película que pone en escena todo lo que se puede hacer en postproducción, que es una barbaridad. Cada vez se puede hacer más cosas en postproducción. Digo, cada vez se puede filmar menos en el escenario y hacer todo en postproducción. Eso también es una marca de época de producción de ficción. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Dani, no sé si Dani y Violeta se quieren quedar y los demás se pueden retirar. Dale. Genial. Profe, primero te puedo hacer una pregunta del trabajo. Sí, Carola, claro.
del teórico del trabajo final, Sí. yo estuve teniendo problemas con definir el género porque estaban bastante mezclados, que era romántico, de comedia y eso. Y en los metadiscursos, como que me metí en lo del musical, que, o sea, es más como, me pareció como un formato, como una puesta en escena y como temático el romántico. No sé, como si fuera todo junto. Entonces, con todos estos conceptos de tema y eso, tengo miedo que esté todo mal lo que puse ahora en el trabajo. ¿Te lo puedo enviar así? Todavía no avancé sobre el análisis específico. Sí, envíame lo que tenés, pero a ver, esto es la identificación de los rasgos temáticos, ya es propio del análisis, es lógico que todavía no lo tengas. Lo que Está ustedes tienen bien, que tener hasta porque ahora es una buena búsqueda de metadiscursos. Mucho metadiscurso, porque vos lo que te va a dar la pauta de qué elementos tiene, de comedia romántica, de cuánto tiene de musical, de cuánto tiene, y finalmente, digamos, posibilidades de clasificarlo en uno y ver cómo los otros géneros acompañan, es que tengas muy claro cuáles son las características de cada género y cómo eso aparece en tu producto. claro, eso me pasaba, conseguir un género puro era muy difícil en este, No hay y ninguno, en entonces ninguno vas a encontrar género puro. por Pero eso, y quizás me por eso puse a tenés que leer investigar. sobre unos cosos de género, y como Sí. que terminé diciendo, bueno, es musical y romántico como temático de romántico, No, pero no es porque además, temático, no, es una clasificación de género, es una comedia musical. ok, Si querés, comedia romántica musical. Que bueno, obviamente tiene distintas características de la comedia romántica clásica, sí, ¿no? Porque tiene que sostener argumentativamente por qué aparece el musical. Y el musical ok. puede ser estudiado, analizado, casi como de forma autónoma dentro de las películas, ¿no? Los musicales tienen esa capacidad de tener como escenas autónomas de la película. Claro, es como un género aparte. Lo que pasa es que como estábamos dando lo de los subgéneros, dije, bueno, elijo todos de un mismo subgénero y como Es que un género todos tienen aparte, pero que convive bien con otros géneros. O sea, el musical es un Sí, género propio, o sea, uno puede hacer toda una descripción de los aspectos retóricos, temáticos y enunciativos solo del musical, pero que tiene la particularidad de convivir bien con otros y de insertarse. Tiene esa cosa de que le inserto un musical. Digo, a mí con todo lo que me gusta el cine detesto los musicales, porque me obligan a un cambio abrupto de registro. No me gustan, no lo puedo entender, o sea, no... ese ruido de un salto de un género a otro, me parece que algunos lo resuelven muy bien, otros no tanto, y que genera eso, como una instancia de cambio, un deslizamiento abrupto. Pero bueno, es una de las características de los musicales. Por eso la información de que es un musical es previa a que vos vayas a ver la película. No te pueden sorprender con que es un musical porque te levantás y te vas. Tenés que estar como en el horizonte de expectativa de que el musical va a aparecer. Es decir, que en alguna escena van a desplazar el verosímil hasta tal punto en que un diálogo que tenía características realistas se termina convirtiendo en un baile. Y que desplaza el verosímil porque la gente no baila en la vida. ¿Entendés? Para decirse las cosas. sí, eso ahí es lo que en el metadiscurso, que es como bastante Sí, el común que de la musical, nada los extras estén dispuestos a bailar y eso. claro, el musical genera, y ahí ya me voy hasta el efecto de sentido, pero digo, tiene, si querés, una búsqueda de extrañamiento, ¿no? Que uno esté como inmerso en una película, es todo lo que hablamos hoy, con el horizonte de expectativas, con la regularidad, qué sé yo, y ¡pa! Se meten gente bailando, que no tenía nada que ver con nada. Es decir, que está sostenido de la trama y está sostenido del género, pero que tiene un deslizamiento abrupto hacia la cuestión del verosímil. Y produce una situación de extrañamiento. Cuando uno ve el musical, bueno, inmediatamente sale de la trama, de la empatización con la película, ¿no? Porque tiene un efecto de sentido de extrañamiento, de distancia. Seguramente esto lo vas a encontrar en cualquier descripción de género musical, pero me parece que tenés que ir por ese lado,
comedia, o sea, metadiscurso de comedia, metadiscurso de comedia romántica, metadiscurso de comedia romántica musical, ¿no? Porque es como que sí, son géneros de subgéneros. Ok. ¿Sí? Y después te puedo mandar el avance. Sí, claro, me pueden mandar todos los avances que quieran. Ok, gracias. No por nada. ¿Alguien más? Profe, yo también como que tuve que redefinir, ¿te acordás? La muestra y el enfoque y como Sí. que no quiero seguir avanzando hasta no definir que eso esté bien, porque si no es como que... Está bien, mándamelo. No hay ningún problema. Dale. Gracias. Sí, igual me acuerdo, digamos, de lo que hablamos ahí, así que mándamelo y te digo, sí, va por este lado, ¿no? Igual, digo, son cosas que van a descubrir en el análisis también, digo, hay que avanzar. Sean audaces, avancen, equivóquense todo este mes. Para volver para atrás hay tiempo. Pero en la medida que cuanto más avancen, más hay para debatir. No traten de encontrar lo que la teoría dice en el producto, más bien miren con ojos distintos el producto y vean qué encuentran, y si eso después lo ponen en género y va en estilo, bueno, eso lo acomodamos, lo pensamos juntos, no hay tampoco tantas restricciones. Tenemos que pensar juntos. Esto de lo retórico, me entra más para el género, me entra más para el estilo, está describiendo más este lugar, está describiendo más aquel, no sé. Esas son las complejidades que tienen los productos que analizaron. No entran en los cánones de la teoría de Steinberg. ¿Sí? Así que tranqui. Confíen en ustedes y confíen también en que pueden mirar las cosas como ejercicio más allá de ser meros consumidores. Y van a descubrir como otro universo. Cortamos acá, acá voy a cortar la grabación.